Perdón, antes de empezar, ya empecé a ver, pero a la gente de la Paco Urondo la conocés, tengo entendido que se conocen Sí, todos. A sí, sí, Martín Nabón, a Federico Tártara. Sí, sí, sí. me sumé hace un mes y medio a la Paco. Ah, sí, 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 hicimos una entrevista muy linda hace un tiempito atrás. Dale, ahí te hago la primera pregunta. Eh, el tema de más actualidad o el más hablado en los medios de comunicación sobre el tema judicial fue que la Corte Suprema tuvo la brillante idea, o la nefasta idea, mejor dicho, de anular dos elecciones de un plumazo. ¿Qué opinás de eso y si esto es lo primero de una avanzada judicial ya hardcore, digamos, contra el gobierno? Sí, efectivamente, creo que tiene dos lecturas, dos dimensiones, la dimensión jurídica y la dimensión política, que desde ya están intercaladas. La dimensión jurídica es un fallo escandaloso en esos términos, porque atenta contra el principio de la federalidad, específicamente en las autonomías provinciales. ¿M? La Corte no tiene competencia originaria para entender un tema eleccionario y tampoco tiene competencia federal. Esto no lo digo yo de manera antojadiza, sino que está entre el artículo 121, 122, 123 de la Constitución Nacional y también en las competencias específicas de la Corte, si mal no recuerdo, el 116 de la Constitución. Esto desde el punto de vista jurídico, no tiene competencia para arrogarse en esta temática de una elección provincial específicamente, pero además en el contenido jurídico, y ahí se empieza a entrelazar con lo político y en la oportunidad también, se habla de la alternancia, de atentar contra las instituciones democráticas, y en rigor de verdad lo que está haciendo la Corte es impedir el acto eleccionario, que es uno de los constitutivos de la democracia. Es decir, impide que en San Juan y en Tucumán los representados elijan a sus representantes. Eso es avanzar contra la federalidad, avanzar contra las autonomías provinciales y atentar contra los principios constitucionales. Es por esto que decimos que hay un superpoder judicial que se arroga facultades del legislativo y del ejecutivo y que básicamente se arroga la suma del poder público. Dicho esto, la oportunidad política en que dictó el fallo tiene muchísimo que ver. Lo hizo, bueno, Cristina hace un ratito acaba de tuitear al respecto, lo hizo mientras estaba declarando Marchi, que es el ex administrador de la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político, y donde dio cuenta de las posibles contrataciones que le dio Rosati al integrante de la Sala 1 de la Cámara de Casación, Petrone, para que lo sobresean, lo que sucedió, en causas por enriquecimiento ilícito que se le siguen en su provincia en Santa Fe, ¿sí? O que están motivadas por circunstancias de la provincia. Entonces, fijémonos primero esto, fijémonos que lo que está haciendo también la Corte Suprema es dar un mensaje político, diciendo, bueno, los que vamos a resolver en las provincias que les va a resultar adversas a Juntos por el Cambio, porque las causas fueron iniciadas tanto en San Juan como en Tucumán con referentes de Juntos por el Cambio, bueno, nosotros vamos a hacer lo que se nos canta. Y esto también es un mensaje, en mi punto de vista, a la embestida que ellos sintieron por iniciar el juicio político y también a Cristina Fernández de Kirchner respecto de la proscripción real que existe. Y digo real porque muchos academicistas y juristas dicen no hay proscripción porque la sentencia no está firme. Ya vemos que la Corte está haciendo básicamente lo que quiere en el tribunal y que esto también es un mensaje eh, para el próximo cierre de listas y la eventual o no candidatura de Cristina Fernández. Un tema interesante sobre Rosati es que hoy supuestamente hace loa sobre la independencia judicial, todas esas cuestiones, fue durante toda la década del 90 y parte de 2000 un operador del PJ en la provincia de Santa Fe. Digamos, antecedentes funestos tiene. Pero por eso digo, eh, un tema que queda en el haber, para mí, mi opinión sobre este gobierno, es no haber puesto una mujer a ocupar el puesto de Jaime del Blasco o iniciar juicio político. ¿Vos crees que se puede emprender un juicio político ahora o no? Bueno, el juicio político está en marcha. Hay un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, está todavía en la comisión de, digamos, de acusación, sí, de la Cámara de Diputados. Lo que se está evaluando es si esto no es un eventual cargo más o un motivo más para continuar el juicio político, ¿sí? Además de los desmanejos de la obra social, además del desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, por parte de fallos como el fallo, por ejemplo, Muiña,
y de, por supuesto, las conversaciones o el tráfico de fallos a través del vocal de Rosati Silvio Robles con representantes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en otros fallos que atentó contra la federalidad, que era en el aumento de la coparticipación, del índice de coparticipación de Cava en detrimento de otras provincias. Pero yo creo que este mecanismo constitucional del juicio a la Corte no opaca la inacción o la acción tardía por parte de lo que fue la promesa del presidente al asumir su plataforma electoral, que es justamente sacar a la justicia o al Poder Judicial de los sótanos de la democracia. Y con esto me refiero a la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal, a la ley de reorganización de la competencia federal en materia penal, me refiero también a la modificación de la Corte, me refiero también a la integrante que falta en la Corte. Fíjate que ninguno de los proyectos prosperó, y eso es porque justamente Juntos por el Cambio está gobernando a través del Poder Judicial, con lo cual no hace falta que brinde ningún tipo de consenso en el poder constituido del Estado que corresponde, que no es ni más ni menos que el Congreso, para el tratamiento de las leyes. Entonces, ante esa situación, estoy muy de acuerdo con lo que lo escuché decir a Tailade, al diputado y también consejero en el Consejo de la Magistratura, en relación a que por DNU se pueden sacar reformas y modificaciones que hacen al funcionamiento democrático del Poder Judicial. Después serán validados por la comisión bicameral correspondiente, pero no podemos tolerar que haya una intervención fáctica por parte de la Corte de dos provincias. No podemos tolerar que haya un superpoder, un protopoder en el Estado argentino. Y la verdad que eso es lo que está pasando con el Poder Judicial. Están gobernando a través de sus fallos judiciales, están extorsionando incluso a través de ellos, están dando mensajes políticos y a ellos no los votó nadie. Lo más polémico, o sea, si bien las dos intervenciones de la Corte en las provincias y en las elecciones son polémicas, en el caso de San Juan, en Tucumán ya la oposición había tirado eso del fraude y demás, pero en San Juan es una presentación antojadiza. Fueron a pescar a tribunales y la Corte les terminó dando la razón a Juntos por el Cambio. Digo, es de Pero, un o sea, electoralismo muy marcado, digamos. el punto es que, ¿cuál es el argumento formal o de cobertura que utiliza Juntos por el Cambio? Y también la Corte, por supuesto, lo recepta, el mismo argumento, los confeccionan juntos. El argumento es el respeto de la alternancia, ¿no? El respeto a la Constitución Nacional. Y la verdad que en los binomios de las dos fórmulas se habla de gobernador, vicegobernador, pero en ningún momento se habla de si son sucesivos o no. Entonces, hay un aforismo muy importante en derecho que dice, no hay que distinguir donde la ley no distingue. Esto visto estrictamente desde el punto de vista jurídico. Ahora, vos fijate que inmediatamente salió Patricia Bullrich a decir, le frenamos la elección en San Juan o en Tucumán, y hablan de los feudos. Entonces, ahí es donde empieza a articularse lo político con lo jurídico. En ningún momento se habla de lo mismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace 16 años gobierna el mismo signo político. A nadie se le ocurre impugnar la legalidad de esas elecciones, porque aquí gobierna democráticamente, ¿no? Ha sido elegido por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, desde ya, pero ¿eso dónde se dirime? En la política. Entonces, parece ser que la política o determinada facción de la política le da muerte a la política. Esa facción es Juntos por el Cambio, porque gobiernan a través de su terminal judicial. La Reta lo hace acá con los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, por eso quieren llevar toda la competencia allí. Hay gente que participó de la mesa judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hicieron lo mismo en el Consejo de la Magistratura, que es no por casualidad el organismo que sanciona a los jueces de los tribunales inferiores ante casos de inconducta. ¿Inconducta como cuáles? Como la del agua escondido, por ejemplo. Bueno, o por ejemplo, forzaron el Consejo de la Magistratura cuando eran gobierno para cargarse a jueces de la Cámara Federal, a Ballestero y a Fara, ¿no es? Por supuesto, se ha utilizado el Consejo de la Magistratura, eso fue parte de la mesa judicial, en Juntos por el Cambio como un órgano inquisidor a lo Torquemada, disciplinando jueces y juezas que fallaban conforme a la Constitución y en función del contenido de sus sentencias. Te pongo ejemplos, para que la gente vea por qué
se dice que el Poder Judicial infiere en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. Cuando el tarifazo de la luz empezó a hacer eclosión, subió un 3000%, hubo un juez en la provincia de Buenos Aires que se llamó Arias, que también fue destituido. Y lo que hizo fue aplicar el artículo 42 de la Constitución Nacional, jerarquizando constitucionalmente el derecho de los consumidores y usuarios. Es decir, en contra de los monopolios. Entonces vos tenés un Poder Judicial y todas sus terminales y todos sus organismos que están funcionando a favor de los monopolios. Hoy en día la discusión no es Juntos por el Cambio, Frente de Todos, peronismo, antiperonismo, o sí en algún aspecto, es democracia o corporaciones. Esas corporaciones ya no les hace falta más el golpe de Estado. Se enquistan en toda la estructura estatal y las hacen, las cooptan por los motivos, por los medios que fuere, y gobiernan a través de la estructura de la legalidad, es lo que Rocco Carbone llama el poder mafioso enquistado en el Estado, lo ilegal entrecruzado con lo legal. Esto es muy importante verlo, porque esto del disciplinamiento de esos jueces, correr a otros jueces, ponerle bombas a otros como a Martina Ford también, en este caso que ha sentenciado a favor, o hacer lo que hicieron con Enrique Arias Giberi y Graciela Marino, que autorizó en función de los convenios más básicos de la OIT, de las normas más básicas, las paritarias bancarias. Y bueno, Triaca lo llevó al Consejo de la Magistratura porque Macri no quería una paritaria superior al 25% porque si no se le iba de madre el negocio de los amigos, a un sector, al financiero, la bancaria, sector financiero que ganó más de un 363% en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, si no vemos que el Poder Judicial no te va a sacar una sentencia, es una demanda general, porque votes a Juntos por el Cambio al frente de todos, sino que la va a sacar a favor de las corporaciones y sus terminales políticas, estamos perdiéndonos un gran análisis en este caso. Bueno, en el caso más escandaloso de todos, o el más conocido, es el caso que hicieron con la procuradora Alejandra Gil Carbó, cuestionada Exactamente. hasta ¿Y renunciar y quién se puso un inicia? procurador interino. ¿Y quién inicia? Una ONG que tiene un sello de goma y que atrás están todos los integrantes del Colegio de Montevideo, que fue un colegio, no es el Colegio de Abogados oficial, sino que fue un colegio siempre pro dictadura, directamente. ¿Sí? Y no por casualidad uno de sus representantes también patrocina, no recuerdo si es a la oposición en San Juan o en Tucumán, pero también están allí. Entonces me parece importante visibilizar esta cuestión. Un, justamente sobre eso de las ONG, vos sacaste el tema y me parece un tema pero muy interesante. El liberalismo, digamos, las expresiones de la derecha siempre han utilizado ese tipo de sellos de goma para, O a los anti-Maratea. claro, de eso Todo lo es una cosa muy político, puntual. ¿Qué se puede todo decir lo sobre político. eso? Porque eso empieza, por ejemplo, el lobby económico liberal fundaron una fundación que es la Fundación Mediterránea, que era digamos, Exacto. claro. Hay infinidad de fundaciones, la fundación también de la ex vicepresidenta Michetti. O sea, a través de la fundación se da un manto de fundación, asociaciones, ONG, primero de apoliticidad, que es el gran discurso del capital concentrado, lo apolítico, el discurso antiestado. Pero después también de una suerte de filantropía, ¿viste? Un sesgo de filantropía se le da, de ausencia de motivación económica. Y recuerdo una conversación que tuve una vez en una entrevista con Víctor Hugo Morales, que él también consideró, dijo, esto es muy importante el tema de las ONG porque son los nuevos actores políticos de la derecha, hacen fuerza de lobby y con esta particularidad que parece que hoy en día está, hace mucho tiempo, pegando en la construcción de subjetividad y en la construcción política, ¿no? Política real, por más allá que no se llame tal, que son las ONG. Entonces se lavan la cara, dicho en criollo, y por eso te puse el ejemplo de Santi Maratea. Qué bueno que es. Ahora, ahí se está entrometiendo en la voluntad. Escuché muchos comentarios, bueno, se hace aporte si se quiere o si no se quiere. Pero está dando la posibilidad de lavar dinero porque no hay justificación, no hay nada. Entonces, fíjate que en todas las disciplinas ves este antagonismo: democracia, corporaciones, mercado, pueblo, llámalo como quieras. Liberación o Eh, dependencia. no, liberación y dependencia. Por eso digo, a veces veo desde el campo nacional y popular que hay una pretensión de encontrar nuevos conceptos, cuando en realidad la derecha está cada vez más preindustrial, más decimonónica, no sé cómo decírtelo. Yo leo, soy laboralista, leo conversaciones o leo, hay un libro muy interesante de Héctor Recalde
que se llama Una historia laboral jamás contada, y relata el discurso de la patronal y de las organizaciones gremiales ante cada conquista histórica, desde el descanso hebdomadario o el descanso dominical allá por 1905. Y en descanso dominical decían las empresas, ¿para qué vamos a darle la posibilidad a los obreros a descansar si van a salir a las tabernas a alcoholizarse? No saben qué hacer con su tiempo libre. Decime qué diferencia hay de ese discurso con el de Gonzalo Fraga, que decía se van a comprar, se creyeron que se podían comprar celulares o televisiones. Entonces, si no vemos el punto nodal en común que hay en este discurso, nos vamos a comer la curva de querer sacar nuevas teorías y doctrinas, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo, lo que vieron los grandes líderes y lideresas durante el transcurso del desarrollo de la formación e identidad de nuestro país, que fíjate que no por nada también a nivel económico la quieren retrotraer a un modelo exportador, de primarización de la economía, que seamos el supermercado del mundo, ¿no? No poner valor agregado, destruir el trabajo, sumado eso a la innovación tecnológica, ¿no? Que también, la innovación tecnológica, estar en contra de la modernización. No, no estamos en contra de la modernización ni de la innovación tecnológica. Lo que pasa es que la innovación tecnológica es como el capital, o está a favor de las mayorías o está a favor de la hiperconcentración y deslocalización del capital. Bueno, nos fuimos un poco de mambo, pero tiene que ver con esto. Pues sí, una cuestión fundamental sobre el derecho laboral es que en el macrismo hubo idas y venidas con el derecho laboral. En el gobierno de Alberto Fernández quedó en un, digamos, bueno, Con Heracre, por ejemplo, con claro. Culfas. ¿Sí? Mejor no Que hablar de hablaron de ciertas la cosas. industria, que hablaron de la industria del juicio. Y si Sí, vos le sacás peronismo al peronismo, porque el primer ordenador social del peronismo fue el trabajo y el sujeto político que adquirió protagonismo fueron los trabajadores individualmente considerados y las organizaciones gremiales, estamos en problema. Y aparte, fíjate, Sebastián, no por nada, todo el arco político de la derecha, Lustó, cualquier representante, eh, María Eugenia Vidal, Larreta, Macri, Bullrich, todos hablan de la industria del juicio y la necesidad de recortar derechos laborales. Hace poco, Patricia Bullrich dijo es un robo. Robo es lo que hicieron ellos, sacarnos un préstamo de acá 100 años y otro con los organismos multilaterales de crédito por 45.000 millones de dólares. Robo. Robo es un derecho que establece el artículo 14 bis, producto de otra dictadura militar. O sea, están tratando al 14 bis como si fuera Camilo Cienfuegos bajando de Sierra Maestra. Estamos muy mal en esos términos. lo que pasa es que también digamos que los economistas que vinieron con el gobierno de Alberto Fernández, el ministro de Economía primero fue Guzmán, un hombre vinculado a las mesas de dinero de Wall Street. O sea, vamos a decir la verdad, ninguno venía del peronismo, sino digamos del Tal mundo cual, financiero. coincido, Entonces, coincido. Igualmente, fíjate, porque muchas veces viste que se cuestiona la procedencia de los dirigentes políticos. Hay dirigentes políticos que tenemos en nuestro espacio nacional, del campo nacional y popular, que no vieron tampoco el peronismo, pero gobernaron como peronistas. Y hay muchos otros que se jactan de tener en la sangre un 100% de la pureza peronista y gobiernan como desarrollistas, en el sí, es mejor de los verdad. casos. Bueno, Alberto Fernández diciendo que era el mejor discípulo de Néstor Kirchner. Exacto. O Moroni, el ministro de Trabajo, diciendo que el mejor salario es el que se podía pagar. Entonces, si vos tenés una pérdida del porcentaje de la participación de los trabajadores, las y los, en el PBI desde el 2016 en adelante, que viene en franca caída, y yo voy a mirar esa torta en definitiva, cómo se está repartiendo. No digo que sea fácil gobernar, pero para algo votamos a que nos gobiernen. Digo esto porque a veces también escucho desde muchos funcionarios de algunos, no muchos, algunos, cercanos obviamente al presidente, que dicen, ¿y qué podemos hacer? Gobernar, por ejemplo, ¿no? Probando con la lapicera, porque injusto, ¿no? Y hablan de injusticia. Injusto me parece que Milagro Sala siga presa, por ejemplo. Injusto me parece que la mitad de los pibes sean pobres, y que el nivel de y que el salario mínimo vital y móvil no alcance a cubrir la canasta básica total, Sobre ni la la canasta básica cuestión alimentaria. que es Eso me fundamental, parece injusto. sí, sí, sin duda, a lo que me refiero es que una de las, como decía Grabois, y en eso estoy de acuerdo, esta elección sirve para polarizar entre dos concepciones. Eh, yo tengo entendido que en el 73, cuando se hace la ley de contrato de trabajo, Centeno es el que habla de la estabilidad laboral absoluta, que es una ley
de avanzada, que hablaba inclusive de la participación de los trabajadores en la ganancia y que después por eso lo termina haciendo boleta Centeno. Entre el Exacto. kirchnerismo esa discusión estuvo. Me parece que sería una buena bandera de campaña volver, Claro que porque la sí. derecha dice que hay que pagar en patacones, que nosotros podamos decir que los trabajadores participen en la ganancia de las empresas, en contraposición a una derecha cada vez más rancia. Vos hablás, yo coincido, de una agenda, básicamente, una agenda positiva y no siempre estar en la retaguardia, en el reactivo, contestando la agenda de la derecha. Coincido, hace poco el senador Mariano Recalde presentó un proyecto de reducción de jornada de trabajo, una ley de 1929, la 11.544, la ley de jornada máxima que nos rige actualmente, a 36 horas, la creación de juzgados laborales y de otras licencias muy trascendentes. Eso es una agenda. También la participación en las ganancias, que no deja de ser una cláusula constitucional de una convención constituyente puesta después del golpe militar al peronismo. Mirá si no es trascendente. Yo la verdad que considero a un maestro del derecho laboral y al mío en particular, a Héctor Recalde, justamente porque no solamente participó de la redacción de la ley de contrato de trabajo original del 74, que después la dictadura militar mutiló en abril del 76, un año antes de la separación o de la noche de las corbatas, que desapareciera el creador y otros abogados laboralistas que luchaban contra las corporaciones y tenían esta concepción de Candeloro, derecho del trabajo. Fresneda, Exacto, Fresneda, el papá de quien fuera secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Cristina Kirchner, Arestina, Lais, Candeloro, sí, no sé si creo que lo nombraste, y que tenían en común no la afiliación política, muchos de ellos venían de la izquierda, otros eran peronistas como Centeno, de determinada Candeloro ala, pero inclusive venía de la izquierda más gorila porque era el PCR, era Candeloro. exacto. Pero fíjate que fue lo que nos pasó en el macrismo, incluso hasta los abogados laboralistas. Cuando la derecha arrecia con todo, terminás uniéndote con todos los que tienen concepción nacional y popular. Nosotros nos pasó eso incluso con sectores del laboralismo que no estaban de acuerdo con modelo sindical argentino. Sin embargo, no teníamos ni libertad sindical en ese momento, con la estigmatización y la demonización de los dirigentes gremiales de los sindicatos y el encarcelamiento de muchos de ellos. La intervención sindical, otro mecanismo utilizado en la dictadura cívico-militar. Entonces, me parece importante ver esa cuestión, me parece importante esto que decís vos de la agenda propositiva y activa. Eve Bonafina decía, protesta con propuesta. El contenido de la propuesta en materia laboral es esto, porque ahora tenemos muchos crónicos, ¿no? Que hacen crónicas de la realidad, descripciones de tal cosa. Y esto porque no niego que el poder económico haya ganado el poder político y también que el lawfare consiste en el disciplinamiento de los dirigentes políticos que no quieren usar la lapicera. Pero esta patria y todas las patrias se hicieron con los próceres que se animaron. Yo no lo veo a San Martín eh, juntando en una plaza a la gente para hacer un consenso de cuándo iba a cruzar los Andes. ¿Vos lo ves así? Yo no lo veo de De esa hecho, San forma. Martín en Mendoza nacionalizó todas las tenencias de armas que había. Era obligatorio Exacto, llevar las armas al ejército de los Andes. exacto. Entonces, si realmente creemos que la política es solo consenso y que el consenso no es un medio, y la verdad que estamos teniendo una visión rúcula de la política, naif, Pero digo, eso no rúcula. sería el triunfo de la socialdemocracia. Digamos, eso no sería el triunfo de una Sí, concepción el del triunfo de la peronismo. socialdemocracia como el gran progresismo, porque la socialdemocracia existió siempre. Sucede que cuando el peronismo fue peronismo, las banderas de la adquisición de derechos de mayorías y de protagonismo político la tenía el peronismo, porque fue quien efectivamente distribuyó la riqueza y pasa con las leyes. Esa ley es de Palacio, sí, pero la llevó a cabo, y Marisa Moro de Julio también hablaba del voto femenino, sí, pero lo llevó a cabo Evita. La decisión política que es el pragmatismo y no el pragmatismo sustrayéndole academicismo o cientificismo, no sé cómo decirlo. El pragmatismo es llevar a la realidad y que las mayorías tengan esas concreciones. Ayer tuve la oportunidad de estar en la misa por los 49 años del asesinato del padre Mujica. ¿El padre Mujica decía cosas muy estrafalarias? No. ¿Pero qué hizo? Puso el cuerpo. Lo llevó a cabo. Hizo esa conexión dialéctica con el pueblo. Fin.
Por eso arrecian tanto contra los liderazgos reales que el mismo pueblo empodera, porque contra eso no pueden. Debe de Bonafini, digamos. Claro, por ejemplo, Con una por mujer ejemplo. que creo que tenía visto hasta el sexto grado de primaria, pero tenía una oratoria descomunal. Exacto, y además fíjate otra cosa, Sebastián, nosotros hablamos del gobierno de los CEOs con Mauricio Macri, y esto no digo que la academia esté mal, todo lo contrario, es un lugar para disputarle justamente esta derecha, pero este es el gobierno de los académicos y del PowerPoint también. Por ejemplo, Máximo Kirchner planteó lo que está sucediendo. No escuché que lo hayan, o sea, que los denostan justamente porque y que la academia, sin embargo, sus planteos políticos son disruptivos y son del campo nacional y popular, son los que escuchan la gente, lo que yo pienso. Hablaste de Grabois también, tal cual. Grabois no habla como magíster, no sé ni si lo tiene y desconozco, habla como político. Entonces, un cuadro académico no necesariamente es un cuadro político. Por algo los políticos tienen también asistencia académica, asesores, porque es absolutamente necesario tenerlo en claro. La decisión política y la plataforma electoral es la que el pueblo vota, y si no la llevas a cabo, bueno, está pasando en todas las, como dice Artemio López, en todas las coaliciones progresistas que no cumplen. Boric, ha pasado en Grecia también, en España. En La política donde, es la herramienta de las mayorías. El poder tiene su herramienta, que es el poder mismo, poder económico. No necesita de la política. en donde puede cuajar el poder, digamos, no basado en ese progresismo, sino en visiones más nacionales, como decía Hernández Herregui, él tiene Exacto, una mayor visión en México, por ejemplo. López Obrador exacto. o Lula, que asumió y ¿Qué firmó. hizo López Obrador con la Corte? ¿Qué propuso? Hace poco. También, modificaciones. Pero digo, Hernández Arrey, por eso, con la formación de la conciencia nacional. Son autores nacionales y populares que están denostados. Y vos te los pones a leer y tienen un nivel impresionante. Actualmente, ¿querés traer otro argentino que lee incluso Cristina? Laclau. Laclau habla de las demandas equivalenciales. Puede gustar más o menos, pero es la democracia leída en tanto lógica de transformación política. Pero digo, tenemos infinidad de autores. Convengamos que Laclau Arnegui es más del terruño peronista. Laclau es más Pero por posmoderno, eso digo, validado más. ¿querés elevar la discusión a lo internacional desde el punto de vista de un argentino? Tenemos en nuestro país esas lecturas. Pero si querés hablamos hasta del Rodolfo Walsh, que dijo de lo intelectual que no está comprometido con su tiempo. Entonces, la academia es como el consenso, una herramienta que se puede poner al servicio de las corporaciones, lo vemos en las usinas de las facultades, sobre todo en la Facultad de Derecho, o la puedes poner al servicio de las mayorías. Tengo Así que esas. la última pregunta. Van dos. ¿Vos pensás que hay futuro en el tema de ¿Va a seguir avanzando el intento de destitución de la Corte Suprema o va a quedar en agua de borrajas? Y el candidato, son dos preguntas. Y la última es, el 25 de mayo, ¿qué pasa para vos? ¿Es Cristina o no? Te contesto con lo que yo deseo, te contesto con lo que creo que pasa el 25 de mayo. Con lo que quieras. Con lo que deseo, y yo quiero que Cristina Fernández sea candidata a presidenta, que creo que es lo que deseamos muchos. Te lo digo desde mi deseo como militante, como ciudadana, como pueblo, como gente, ponerle también el nombre que quiera. Ahora, ¿qué es lo que creo? Creo que Cristina es una estadista, es una estratega, sabe lo que está haciendo la Corte y el Poder Judicial hace muchísimo tiempo, y sabe que su propio nombre va a ser inmediatamente proscripto y va a poner una encerrona al campo nacional y popular. Eso es lo que creo desde una visión un poco más política que ella mira, ¿no? Igual yo no soy exégeta de nadie y mucho menos de Cristina Fernández, ¿no? Ni en los talones, pero me parece que viene por ahí. Y después, ¿qué va a pasar con el tema de la Corte? Te pongo un ejemplo hace exactamente 20 años atrás, cuando yo tenía 20 años menos y me había recién recibido y mis honorarios se pagaban en patacones. Y no tenía un mango también, como todo el mundo. Lo digo porque vos mencionaste los patacones y sí, es lo que pasaba.
Desde el mes de diciembre del año 2001, ya a instancias de la Asociación de Abogados Laboralistas, se hacían las marchas contra una corte de profundo corte antisindical y antiobrero, la corte de la mayoría automática, menemista. Eso fue avanzando, evolucionando, obviamente hizo pico después del 2001, y durante todo el año 2002 también siguió del mismo modo. Ahora, ¿qué pasó? Durante el año 2002 se llevó a cabo el juicio político a esa corte. También se decía que no había correlación de fuerza. Sin embargo, la demanda de la sociedad se unió a aquellos y aquellas que estaban en contra del corralito, porque la Corte había declarado la constitucionalidad del corralito, tuvo que rever el temperamento en 2 meses, porque si no prendían fuego la Corte. Y uno, creo que Molino Connor, fue destituido por juicio político y los demás renunciaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente no vamos a tener los motos en la comisión de juicio político para la destitución de los jueces. Más allá de Hay que que existen. recordar que siempre se olvida que Bogiano, uno de los que renuncia, es el papá del economista Por libertario. supuesto, por supuesto. Yo muchas veces no lo digo porque, bueno, ¿no? También podemos tener, o sea, por sangre se puede tener derecho a elegir, pero bueno, ya sabemos que este, es un antecedente. Y Néstor Kirchner en junio de 2003 no permitió que la Corte lo extorsionara. Y hubo una cadena nacional, no sé si fue el 4 o 5 de junio, hacía un poquito más de una semana que estaba gobernando. ¿Qué quiero decir con esto? Gracias a Que la eso decisión, se declararon inconstitucionales las leyes de punto final de obediencia de vida. exactamente. Entonces, fijémonos que la decisión en política y la falta de correlación de fuerza o el no podemos hacer otra cosa, eso dejémoselo a alguien que hace muffins, por ejemplo. No digo que sea galletitas, una labor, pero vos asumís una responsabilidad. Si sos juez y tenés miedo a tener presión, no asumas la responsabilidad de ser juez. No, hay trabajos que son más que loables y son los trabajos que sacan adelante nuestro país, pero que no son trabajos de responsabilidad y de representación. Cuando vos tenés el honor y también la responsabilidad de representar los intereses colectivos, bueno, tu interés individual se depone. Las incapacidades también. Y si no podés afrontar esa responsabilidad, bueno, también hay soluciones para eso. Están Bueno, las renuncias. Claro. sin duda.